Continuamos con nuestro tema, la voluntad final de Dios a los hombres. Tema número 4 del viaje espiritual, el camino al Padre. Estamos viendo la lección, la voluntad del Padre Celestial. La lección número 2. Grite tu nombre en mi dolor, mas tú llegaste, me rescataste, con tu amor me diste paz. En esta segunda parte de esta importante lección, vamos a mirar este hecho tan impresionante que marcó la vida de los discípulos de Cristo para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, dice la palabra del Señor. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Dice el apóstol Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Verso siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro quiere mostrarnos a través de describirnos este evento que lo que ellos vieron acerca de Cristo es totalmente real. Pedro nos revela aquí claramente la voluntad del Padre Celestial. Lo que quiso el Padre Celestial: honrar y glorificar a su Hijo. Y le dio una gran señal enviando su voz desde el cielo, indicando a Cristo como su Hijo amado, cuando estaban en el Monte Santo. Vamos entonces a ver ese momento. Vamos a ver el registro de las Escrituras que nos revela aquel maravilloso momento. Entendiendo que Dios Padre entonces quiere que oigamos sobre todas las cosas a su Hijo. Y lo va a señalar, no en presencia de cualquiera, sino en presencia de Moisés y Elías, los cuales eran considerados por los judíos, especialmente los discípulos de Cristo en este contexto, como hombres que eran dignos de honra, así como Cristo. Hombres que escogió Dios para revelar su voluntad. Y claramente los discípulos de Cristo aquí presentes tenían a Moisés como un gran referente de la ley y a Elías como un gran referente de entre los profetas que Dios había escogido. Y seguramente en las mentes de ellos hasta ahora, Cristo era uno más como ellos. Pero Dios Padre en esta oportunidad quiere enseñarles y enseñarnos a nosotros que Cristo es superior a ellos, que la voz de Cristo está por encima de la de ellos, que la autoridad de Cristo es superior. Dice Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí tenemos a los tres personajes, digamos que principales del relato hasta ahora: a Jesús, a Moisés y a Elías. Jesús, el Hijo de Dios, que se transfiguró; a Moisés, por medio del cual Dios entregó los 10 mandamientos de la ley; y a Elías como el primero de los grandes profetas. Versículo 4 dice: entonces Pedro, uno de los discípulos que estaba presente, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Seguramente en el corazón de Pedro está el hacer un buen acto, una buena acción, que era simplemente honrarlos a los tres, hacer algo para hacer sentir bien a los tres, hacer algo para complacer a los tres, de la misma manera, es decir, darle la misma honra a Moisés, a Elías y a Cristo. Pero el versículo 5 nos va a revelar algo que al Padre no le gustó. Y es que al Padre no le gustó. Y es que al Padre no le gustó que sus discípulos, los discípulos de Jesús, tuvieran en mente dar la misma honra a Moisés y a Elías que a su Hijo amado. Y eso es lo que vamos a leer a continuación, versículo 5. Mientras él, es decir, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Claramente el Padre señala delante de Moisés y Elías que Cristo, su Hijo amado, a él era quien sus discípulos debían oír. A él es que debían honrar por encima de Moisés, de Elías y de cualquier otro profeta o elegido de Dios en aquellos tiempos. Cristo viene a ser superior a Moisés y a Elías. Quiero que nos quede en mente este gran evento. ¿Por qué el Padre interrumpe a Pedro para decir que Jesús es su Hijo amado? Y tanto fue lo que causó en ellos esta interrupción del Padre, que en el versículo 6 dice la Escritura que al oír esto los discípulos, es decir, la voz del Padre que señalaba a Cristo como superior a Moisés y Elías, al oír esto se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y eso marcó tanto la vida de ellos que, como leíamos al principio de esta lección, Pedro recordaba aún, ya de viejo, lo que sucedió en este momento. Y Pedro señaló que en este momento Cristo recibió de Dios Padre gloria y honra en aquel monte santo. Y ellos fueron testigos de escuchar esa voz que señaló al Hijo como superior a Moisés y a Elías, es decir, los profetas. Vamos a ver entonces qué representa Jesús, Moisés y Elías, para que entendamos con mayor certeza lo que está pasando aquí. Si vemos en la pantalla, vemos 2 triángulos. Vamos a hacer que esos 2 triángulos son Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Recordemos que el Antiguo Testamento se basa en la ley y los profetas. Este fue el pacto que Dios hizo con los judíos cuando entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, aquí vemos a Moisés y Elías como profetas de Dios, por medio de los cuales Dios reveló su voluntad para los judíos. Es decir, Moisés y Elías vienen siendo como compañeros de una misma revelación, hombres iguales, como otros que Dios escogió en ese tiempo, como Isaías o Jeremías, hombres iguales por medio del cual Dios reveló su voluntad en aquel entonces para los judíos. Pero por otro lado vamos a ver un triángulo superior, que es Jesús, el Cristo, que obviamente representa el nuevo pacto hecho en su propia sangre. Aquí vemos a Cristo no como cualquier profeta, sino como el profeta, un profeta especial y superior que Dios había prometido desde el antiguo pacto. Y ese profeta, además de ser superior a cualquiera de los demás profetas escogidos por Dios, ese mismo profeta es Dios. Y a él, dice el Padre, a él oíd. No a Moisés, no a Elías. A partir de ahora, los discípulos iban a prestar especialmente su atención a lo que decía el profeta, el que es el Cristo, el que es Dios, el que no es hombre y el que es superior a cualquiera de los profetas. Y vamos a ver que este evento fue profetizado desde los días de Moisés y por Moisés. Dios va a usar a Moisés para anunciar que él iba a enviar un profeta. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Palabras de Moisés, donde señalaba que Dios iba a levantar un profeta, al cual el pueblo debía oír. Como dice la Escritura, este es mi Hijo amado, a él oíd. El versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Es decir, semejante al ministerio que tenía Moisés, el cual consistió en libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cristo entonces también se presenta como un libertador, que libera al hombre de la esclavitud del pecado. Y sigue diciendo Dios, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí vemos entonces cómo está claro la profecía de que iba a venir un profeta con las características del libertador, un profeta al cual debían oír todo lo que Dios mandare a través de él. Ese profeta iba a venir en nombre de Jehová y los hombres debían obedecer a ese profeta cuando él llegara. Y en Mateo capítulo 17 ese profeta ya está presente. Y el Padre aprovecha esta oportunidad para mostrar a ese profeta junto con Moisés y Elías a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, para que ellos entendieran que había llegado un profeta superior. Ahora bien, es interesante entender que aún en los días de Juan el Bautista se esperaba aquel profeta. Y recordemos que Juan el Bautista llegó justamente antes o comenzó su ministerio justo antes de que el Señor lo comenzara. Juan iba a ser el precursor del Señor Jesucristo, le iba a preparar el camino. Y esto es importante que lo entendamos, porque cuando Dios dijo en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ese profeta no llegó en ninguno de los días de los demás profetas. Fíjense que se levantó el profeta Samuel, Natán, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Elías, y ninguno de esos profetas era aquel que Dios le había prometido al pueblo de Israel a través de Moisés. Y llega Juan el Bautista, 1000 y pico de años después, y aún nos damos cuenta que aún no se había levantado ese profeta. Lo estaban esperando. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 19 al 21 lo siguiente. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Esas fueron las declaraciones de Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y mira la siguiente pregunta que le hacen. ¿Eres tú el profeta? Y Juan respondió, no, no señores. Juan dice, yo no soy el profeta. Yo no soy el profeta que Dios anunció a través de Moisés que iba a venir. Yo no soy ese profeta. Ahora bien, vamos a seguir avanzando, porque lo que vamos a ver a continuación nos da certeza de que Cristo es aquel profeta que apuntaba la profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Algunos judíos afirmaron que Jesús era el profeta por las señales que hacía. Es interesante cómo estos judíos, me imagino conocedores de las Escrituras, pudieron discernir y ver, llegar a la conclusión de que Cristo era el profeta que esperaba el mundo, al cual debíamos oír. En Juan capítulo 6, versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? Jesús. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, mis estimados, este es el profeta al cual el Padre quiere que oigamos, quiere que obedezcamos a Él sobre todas las cosas. Él nos viene a traer la voluntad del Padre Celestial. El apóstol Pedro confirma en sus días el cumplimiento de la profecía acerca de aquel profeta. Pedro, ya después de que Cristo ha muerto en la cruz y resucitado entre los muertos, Cristo ya en este momento está a la diestra de Dios Padre.
Pedro dice lo siguiente, en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro está citando específicamente Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El apóstol Pedro está predicando el evangelio de Cristo a los judíos. Cristo ya está a la diestra del Padre en el cielo y Él les está predicando acerca de Cristo, de su evangelio. Y para ello busca un texto en las Escrituras, una profecía que declaraba claramente por qué los hombres debían someterse a Jesucristo. Porque el Señor, vuestro Dios, ya lo había anunciado, que iba a levantar un profeta. El profeta, profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, a él oiréis. Y no solamente les dice eso, sino que también les señala que hay consecuencias por no someterse a ese profeta, pero por no someterse de todo corazón. Porque no era que algunas cosas de ese profeta debían obedecer. La Escritura dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. No como algunos hoy en día, que solamente quieren tomar de Cristo lo que le es agradable, tomar de Cristo lo que es de su conveniencia, tomar de Cristo lo que ellos quieren y lo que no les gusta simplemente lo rechazan. Pero a ese profeta hay que oírlo en todas las cosas. Hay consecuencias en no oír a ese profeta en todas las cosas. Hay consecuencias en no oír a Jesús en todas las cosas. Y dice el versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Imagínense eso. Para ser parte del pueblo de Dios, del nuevo pacto, los hombres deben oír en todas las cosas a Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días del cumplimiento de la profecía acerca de aquel profeta, acerca de Jesús, a quien los hombres debían someterse completamente a todo lo que él dijera. Y es interesante que en este momento que Pedro está hablando, ese profeta estaba en el cielo. Pero ese profeta había comisionado a los apóstoles precisamente para que le comunicaran al mundo las cosas que él había hablado. Las cosas que venían del Padre Celestial, de la voluntad del Padre Celestial. Ya Dios nos habló a través de Jesucristo una vez y para siempre. Es decir, ya no hay nuevas revelaciones acerca de Cristo, porque Él ya habló al mundo. Ya habló al mundo su palabra. Y los hombres deben someterse a todas las cosas que Él habló y encargó a través de sus discípulos, si queremos ser salvos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Que Dios Padre quiere hablarnos a través de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios Padre, hablar al hombre, pero ¿cómo? No esperar usted que Dios le hable directamente desde el cielo y escuche esa voz como la escucharon sus discípulos. No, ya Dios comunicó su voluntad, lo que quiso decir a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo ya no está aquí, ya cumplió con esa misión y la ha dejado escrita en el Nuevo Testamento para que nosotros, a través de esos escritos, podamos seguir de todo corazón las cosas que Dios habló a través de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes de continuar, vamos a ver qué significa la expresión en otro tiempo. En otro tiempo simplemente hace referencia al Antiguo Testamento, cuando Dios habló muchas veces, reiteradas veces y de muchas maneras a los padres, aquellos judíos, y les habló a través de profetas que Dios escogió. Mas en estos postreros días, ¿cuáles días? Los días del nuevo pacto, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces estamos viendo allí a dos interlocutores de Dios. Tenemos a los profetas que hablaron en otro tiempo a los padres de los judíos, a los israelitas. Eso fue en otro tiempo, en los días del Antiguo Testamento. Pero estos profetas eran nada más profetas. Pero hablando de Cristo, por el medio del cual Dios nos habla en estos postreros días, en estos últimos días. Y dice, nos ha hablado, ya Dios comunicó esa palabra. Aquí vemos a Cristo como alguien superior,
a quien Dios constituyó heredero de todo, de todas las cosas. No así son los profetas. Los profetas no son constituidos como heredero de todo, mas Cristo sí. Dios lo constituyó tiempo pasado, heredero de todo, y por él hizo el universo. El universo en los cuales vivieron los profetas y vivieron todos los hombres, y usted y yo vivimos, fue constituido a través de Cristo, que es superior a toda la creación. Y Dios nos ha hablado en estos últimos días a través de él, de Jesucristo, su Hijo. Y es la única manera en la cual Dios se comunica hoy con los hombres para hacerles salvos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 21, versículo 37, finalmente les envió su Hijo. Dios estuvo durante mucho tiempo enviando profetas a los israelitas para que se convirtieran a él, y aún los mataban, los asesinaban, los rechazaban, hasta que finalmente le envió su Hijo. E hicieron exactamente lo mismo, lo crucificaron, pero finalmente les envió su Hijo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ahí está, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que hablara su voluntad, para que comunicara a los hombres el último deseo de Dios Padre, su última voluntad. Y lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley en la cual estaban los judíos en ese tiempo. Y Cristo, como judío, comenzó entonces anunciando la revelación de Dios a ellos de primera mano, para que de allí se extendiera al mundo entero la última y final voluntad de Dios a los hombres. Finalmente y en síntesis, Dios Padre quiere que entendamos que seremos juzgados en aquel día final por las palabras de su Hijo. Y esto debemos tenerlo bien presente en nuestro corazón. No es inconsecuencia rechazar a Cristo. No es inconsecuencia no conocer a Dios a través de Cristo. No es inconsecuencia someterse a la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios Padre. Y si nosotros queremos verdaderamente agradar a Dios Padre y hacer su voluntad, esto debemos tener muy en cuenta. Dice en Juan capítulo 12, versículo 48 al 50, palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué nos va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esas palabras hoy usted y yo las podemos encontrar en las páginas del Nuevo Testamento, para que atendiéndolas y obedeciéndolas de todo corazón, no salgamos mal librados en aquel día del juicio final. Vean los argumentos de Cristo en el versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ni le sumó ni le restó. Tal cual el Padre le entregó para que revelara a los hombres, Él vino a hacer lo que quería el Padre, la voluntad del Padre Celestial. Dios quiere que entendamos que seremos juzgados en aquel día final por las palabras de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención a esto, lo que fue la lección número 2, la voluntad del Padre Celestial. Del tema la voluntad final de Dios a los hombres, tema número 4 del viaje espiritual, el camino al Padre. Les espero en la lección número 3, que no se la pierdan y que puedan compartir y meditar en esta. Les habla su servidor Luis Palacios y que Dios les bendiga. Esperanza tú me das, oh qué regalo, misericordia, de dónde viene tan grande amor, crucificado en vez de gloria, tan solo por un pecado.